Buenas tardes. Comenzamos la lectura del capítulo 7 del Evangelio según San Marcos para nuestra oración. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía, por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio ustedes afirman: si alguno dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte, en ese caso le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Los fariseos y los escribas, los maestros, se dirigen a Jesús no para cuestionarlo a él en esta oportunidad, sino a los discípulos. Probablemente Marcos quiso compartir esto con una comunidad a la que él escribe que está padeciendo precisamente las críticas de los judíos. Los cristianos venidos del judaísmo descuidaban las tradiciones y esto entonces les hacía ganar esas críticas. Allí parece que apunta Marcos recordándonos esto. La ley obligaba a purificar a las personas y a las cosas impuras. La tradición de los antepasados, así como la menciona el Evangelio, la tradición había empezado a hacer que hubiera que también purificar las cosas que probablemente fueran impuras, las cosas que podían ser impuras. La ley mandaba también a los sacerdotes lavarse las manos antes de los ritos que tenían que realizar en el templo, y la tradición había trasladado esta práctica a todas las personas en esta situación en particular de comer. Una manera a lo mejor de proyectar, de prolongar la liturgia del templo en las casas. La intención parece buena, pero de allí a poner, y esto es el problema que Jesús plantea, a poner las tradiciones por encima de la ley y a cargar, como hemos escuchado en otras oportunidades, a la gente con obligaciones de cosas que no son realmente necesarias. Jesús no le responde en este punto en particular, va mucho más a fondo con esta cita de Isaías que es tan significativa: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. A Jesús le molesta, ya lo sabemos, la costumbre de hacer prácticas exteriores que no están revelando una actitud del corazón. Pero todavía peor, con el ejemplo que pone, les está diciendo que se valen de las tradiciones para superar o para burlarse de alguna manera de la ley de Dios. Anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Una cosa ciertamente grave. Pero tomando un poquito de distancia, por ahí vendría bien recordar que Jesús hacía en el Evangelio no hacía mucho, había multiplicado los panes en el desierto, dando de comer a la multitud. Se trata también de una comida recibida, más allá de que seguramente ninguno allí en el desierto habría hecho ritos de purificación. Pero esa multiplicación de los panes que viene con la enseñanza de Jesús, que nosotros generalmente la referimos también a una especie de adelanto de lo que será la última cena y la Eucaristía que se da como alimento, esa situación tiene que ver con
la apertura de los dones de Dios, que no espera que la gente se purifique las manos, por decir de alguna manera, no hay obstáculos en ese camino. Un poquito después, lo vamos a escuchar el próximo jueves, en el mismo Evangelio, se acerca a Jesús una mujer pidiéndole que sane a su hija, que está poseída por un espíritu impuro, y es una mujer pagana, donde se supone que no tendría derecho a los bienes o a los dones del Dios de Israel. Y está este diálogo con Jesús que le dice, no está bueno tomar, no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los cachorros. Otra vez es la imagen de la comida, que representa entonces, mucho más que el alimento, representa los bienes de Dios, los dones de Dios, insisto, para nosotros la Eucaristía, pero en general los dones de Dios, que no exigen ritos previos, que no exigen, la mujer que se acerca a Jesús es una pagana, que no exigen una pertenencia al pueblo. En definitiva, me parece que lo que está detrás es este anuncio de la generosidad de Dios, que no espera nada para dar sus dones. Nos sirve para las situaciones en las cuales nos sentimos que estamos un poquito apartados de las cosas de Dios, que a veces nos cuesta acercarnos y precisamente es cuando más lo necesitamos. Jesús nos recibe en cualquiera sea la situación en la que estemos. Siempre nos va a invitar, obviamente, a cambiar aquello que haya que cambiar, pero no necesitamos pertenencia a ninguna cosa, no necesitamos ninguna credencial, ningún rito que nos permita acercarnos a Jesús, que nos ha venido a mostrar el amor del Padre. Y nos sirve también para nuestra tarea evangelizadora, como sea que nos dediquemos a anunciar el Evangelio, a hacer presente el reino de Dios, nos sirve para reconocer que todas las personas pueden recibir el anuncio, que no podemos nosotros imaginar límites o obstáculos previos para el anuncio de las cosas de Dios. No hay que pedirle a las personas ninguna cosa especial para hablarles de Dios y mostrarles el amor del Padre. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.